Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, déjame preguntarte algo. ¿Desde dónde estás viendo hoy? Escribe tu ciudad en los comentarios abajo. Y cuando terminemos, no olvides calificar esta historia del 0 al 10. Bien, vamos a ello. Esta es la historia de un CEO millonario, una niñera que resultó ser un genio oculto, y un momento que cambió a una empresa entera para siempre. Abróchate el cinturón, porque esto te va a sorprender. El teléfono de Javier García vibraba sin cesar por tercera vez esa mañana, interrumpiendo el tranquilo zumbido de su elegante oficina en un rascacielos. Miró la pantalla, con la mandíbula tensa, y finalmente lo tomó sin verificar el identificador de llamadas. Ya voy para abajo. Quédate en la línea, ladró, su voz aguda, fría y autoritaria, sin dejar espacio para preguntas o dudas. Se levantó abruptamente, su traje a medida apenas arrugándose mientras salía de su oficina esquinera, dejando la puerta ligeramente entreabierta. Su portátil estaba abierto en el escritorio de caoba pulida, la pantalla brillando con líneas interminables de código fluyendo como una cascada digital. Al otro lado del pasillo, María López, la niñera, se quedó paralizada, sus ojos dirigidos hacia la puerta abierta. Estaba allí por una razón. Diego, el hijo de 7 años de Javier, había olvidado su mochila en la oficina y el cargador de su tableta estaba precariamente colocado al borde del escritorio de Javier. Dudó, mirando el pasillo vacío, con el corazón latiendo fuerte. No debía estar allí. Javier era un hombre reservado, su oficina un fortín de secretos corporativos. Pero Diego necesitaba ese cargador y no podía simplemente dejarlo. Armándose de valor, entró sigilosamente, sus zapatillas silenciosas sobre la alfombra mullida, con la intención de tomar el cargador y salir sin ser vista. Pero entonces sus ojos se posaron en la pantalla del portátil. Líneas y líneas de código, caóticas y enredadas, se extendían por la pantalla como un desastre digital. Era un desastre que gritaba amateur a cualquiera que supiera más. El cargador estaba justo ahí, a centímetros del teclado, pero el código captó su atención como el canto de una sirena. Dios mío, murmuró en voz baja, alzando una ceja. Esto está realmente mal hecho. Sin pensar, se sentó en la silla de Javier, el cuero crujiendo suavemente bajo su peso. Sus dedos flotaron sobre el teclado mientras se inclinaba más cerca, sus ojos agudos escaneando el desastre. El problema era evidente, un bucle mal colocado estaba obstruyendo la función principal, causando una cola de datos que se retroalimentaba en el sistema, asfixiándolo como una arteria obstruida. Un error clásico de novato, uno que había visto innumerables veces en su viaje autodidacta de programación. El instinto tomó el control. Sus dedos volaron por el teclado, moviéndose con una velocidad y precisión que desmentían su rol de niñera. Reestructuró el código, optimizó la lógica, dividió los elementos y ejecutó una prueba rápida. El cursor parpadeó, luego se detuvo exactamente donde debía. El sistema respiró de nuevo, funcionando suavemente, eficientemente. María sonrió suavemente, susurrando a la pantalla, ahí tienes, sistema. De nada. Fue entonces cuando una voz cortó el silencio como un cuchillo. ¿Qué estás haciendo? María se congeló, su corazón golpeando contra su caja torácica tan fuerte que pensó que podría dejarle un moretón. Giró lentamente, conteniendo el aliento. Javier estaba en la puerta, su rostro una tormenta de incredulidad y furia apenas contenida, sus ojos abiertos como si acabara de atrapar a un ladrón hurgando en su caja fuerte. Yo, tartamudeó María, su voz fallándole mientras buscaba palabras. Se puso de pie rápidamente, casi derribando la silla. No tenías absolutamente ningún derecho a tocar esa computadora, dijo Javier, su voz baja y peligrosa mientras entraba en la habitación, reduciendo la distancia entre ellos. Lo sé, lo siento mucho, soltó María, levantando las manos en señal de rendición. No quise, lo juro. El cargador de Diego estaba aquí, y solo vine a tomarlo, pero luego vi el código, y reconocí el error. Fue instinto. Solo, lo arreglé. ¿Lo arreglaste? El tono de Javier destilaba sarcasmo mientras se acercaba más, entrecerrando los ojos.
¿Quién te crees que eres, María? No pensé, solo actué, dijo ella, su voz ahora más firme, aunque su pulso seguía acelerado. Fue un reflejo. Vi el error y lo corregí. La lógica estaba atascada en el bucle de la función principal, girando como un hámster en una rueda, sin ir a ninguna parte rápido. No quiso sonar tan confiada, pero las palabras se derramaron, su conocimiento técnico emergiendo a la superficie. Javier se detuvo en seco. Sus ojos se movieron hacia la pantalla del portátil, luego volvieron a ella. María se quedó quieta, sus manos apretadas frente a ella, como intentando anclarse contra la tormenta que había desatado. El silencio se extendió, pesado y sofocante, como el aire antes de una tormenta. Javier se sentó en su silla, sus dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado mientras probaba sus cambios. El código funcionó impecablemente. La línea que estaba atascada ahora fluía como un río claro. La ejecución era limpia, perfecta. El error que su equipo, algunos de los mejores ingenieros de software del país, no había podido arreglar en 2 agonizantes semanas había desaparecido, resuelto en minutos. Se recostó, mirando la pantalla, luego a María. Tú, comenzó, su voz ya no cargada de ira sino de incredulidad atónita. Acabas de salvar un trato de 270 millones de euros. María dio un paso cauteloso hacia atrás, insegura de si él iba a agradecerle o a llamar a seguridad. Yo, lo siento mucho, dijo, su voz temblando ligeramente. De verdad, puedes despedirme. No debí tocar nada. Javier levantó una mano, silenciándola. Se quedó callado un momento, sus ojos explorando su rostro como si la viera por primera vez. Luego se puso de pie, y María se preparó, lista para salir corriendo de la habitación, tal vez incluso de Madrid si fuera necesario. Pero su expresión ya no era de enojo, era ilegible, una mezcla de curiosidad y algo más que ella no podía descifrar. Eso fue brillante, dijo finalmente, su voz más suave ahora, casi reverente. Los ojos de María se abrieron. Eso no cambia el hecho de que invadí tu espacio y toqué algo que no debía, dijo, su voz firme a pesar de sus nervios. Sí, y al hacerlo, salvaste un proyecto que me ha quitado el sueño durante semanas, respondió Javier, estudiándola más de cerca, su mirada intensa. ¿Quién eres realmente, María? Ella soltó una risa nerviosa, intentando disipar la tensión. Solo soy la niñera de tu hijo, Javier. Eso es todo. Él no respondió de inmediato, sus ojos aún fijos en los de ella. Luego miró de nuevo al portátil, donde el código corregido brillaba como prueba irrefutable de su talento. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que María había notado que hacía cuando lidiaba con algo grande. Siéntate, dijo, señalando el sillón de cuero junto a su escritorio. María dudó, sus dedos jugueteando con el borde de su suéter. Mira, si vas a darme un sermón sobre privacidad y límites profesionales, prefiero escucharlo de pie. Así puedo escapar rápido si lo necesito. Él casi sonrió, casi. Siéntate, María. Por favor. El por favor la tomó por sorpresa, suavizando el momento. Se acomodó en el sillón, alisando su falda nerviosamente. Javier giró su silla para enfrentarla, sus brazos cruzados, pero su postura era más de curiosidad que de confrontación. ¿Dónde aprendiste a programar así?, preguntó, yendo directo al grano. María suspiró, sus hombros relajándose ligeramente. Biblioteca Pública de Madrid, sección de informática, estantes J47 a J52, si quieres verificar. Python para principiantes, JavaScript fácil, fundamentos de estructuras de datos, los leí todos 2 veces. Algunas partes 3 veces. La incredulidad de Javier era palpable. ¿Libros de biblioteca? Sí, jefe, dijo ella, un destello de confianza colándose en su voz. No todos nacimos con el dinero para ir a la Politécnica o a Barcelona. Algunos tenemos que arreglarnos con lo que tenemos. Cruzó las piernas, reclinándose ligeramente. También tomé cursos gratuitos en línea, Khan Academy, Codecademy, Free Codecamp. Todo en medio de la noche, después de que Diego estaba dormido y antes de que tú despertaras. ¿Sabías que tu Wi-Fi es rapidísimo a las 3 de la mañana?
¿Usaste mi internet para estudiar programación? La voz de Javier oscilaba entre la molestia y la admiración a regañadientes. Técnicamente, estaba en la casa, dijo ella con un encogimiento de hombros. Y técnicamente, nunca dijiste que no podía. Pero no te preocupes, nunca toqué tus cosas personales. Soy una intrusa ética. Javier negó con la cabeza, una leve sonrisa tirando de sus labios. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando todo esto? Unos 3 años, dijo ella, su tono casual pero sus ojos brillando de orgullo. Empezó como curiosidad, se convirtió en obsesión, y ahora, bueno, aparentemente es motivo para un interrogatorio. 3 años, repitió él, inclinándose hacia adelante, sus codos descansando en sus rodillas. Y nunca lo mencionaste. Ni una sola vez. María rió, un sonido genuino y desarmador que llenó la habitación. Oh, claro. El primer día de trabajo, diría, hola, soy María, cuidaré de tu hijo, y por cierto, puedo depurar el software de tu empresa en mi tiempo libre. Totalmente normal, ¿verdad? No es hackear cuando arreglas errores, murmuró Javier, más para sí mismo que para ella. Gracias por la aclaración técnica, profesor, bromeó ella, poniéndose de pie. Pero ahora que sabes mi oscuro secreto, vuelvo al trabajo. Diego probablemente se está preguntando dónde estoy. Espera, dijo Javier, también poniéndose de pie. ¿Fuiste a la universidad? María se detuvo en la puerta, girando lentamente. Empecé una carrera de informática en la Universidad Complutense de Madrid. Completé 2 años y medio. ¿Qué pasó? Por un momento, su actitud juguetona se desvaneció, revelando un destello de vulnerabilidad. La vida pasó. Facturas que pagar, familia que cuidar, sueños que costaban más de lo que podía permitirme. ¿Solo te rendiste? La pregunta salió más cortante de lo que Javier pretendía, y lo lamentó al instante. María se enderezó, sus ojos entrecerrándose, el brillo juguetón reemplazado por algo feroz. ¿Rendirme? Rió, pero no había humor en ello. No me rendí de nada, Javier. Tomé decisiones. Elegí pagar el alquiler en lugar de la matrícula. Elegí trabajar en lugar de ahogarme en deudas. Elegí sobrevivir en lugar de perseguir sueños que no eran prácticos en ese momento. Javier sintió una punzada en el pecho, una mezcla de culpa y admiración. No quise decir. Querías decir exactamente eso, interrumpió María, acercándose, su voz firme pero aguda. Porque en tu mundo, si alguien no tiene un diploma enmarcado en la pared, no importa. Si no se graduó de una universidad prestigiosa, no debe saber nada real. Bueno, bienvenido al mundo real, jefe, donde algunas personas son brillantes a pesar de sus circunstancias, no por sus privilegios. El silencio que siguió fue pesado, casi tangible. Javier la miró, realmente la miró, por primera vez. Vio el fuego en sus ojos oscuros, la forma en que se mantenía erguida en su sencillo uniforme de niñera, la inteligencia detrás de cada palabra cuidadosamente elegida. Tienes razón, dijo en voz baja, apenas por encima de un susurro. Y yo estaba equivocado. María parpadeó, claramente no esperando eso. Vaya, eso fue inesperado. Pasa más veces de lo que me gustaría, admitió Javier, pasándose una mano por la cara, un gesto de agotamiento y rendición. ¿Me enseñarías tu enfoque, la forma en que arreglaste el problema? ¿En serio? María ladeó la cabeza, una sonrisa tirando de sus labios. Tu equipo tiene doctores de la Politécnica, Barcelona, Valencia, y quieres que yo, libros de biblioteca y Wi-Fi prestado, te enseñe. Wi-Fi prestado, corrigió él con una pequeña sonrisa. Y sí, hablo en serio. Arreglaste en 5 minutos lo que ellos no pudieron en 2 semanas. De acuerdo, dijo ella, su sonrisa ensanchándose. Pero no ahora. Diego probablemente está destrozando tu sala en este momento. Se giró para irse, luego se detuvo en la puerta. Oh, y Javier. Sí. No todo lo que brilla viene de la Complutense, jefe. A veces es solo alguien lo suficientemente determinado para pulir una piedra áspera hasta que brille como un diamante.
María dejó la oficina, sus palabras resonando como un desafío. Javier se quedó solo, mirando la pantalla del portátil donde el código ahora funcionaba perfectamente. Desde el pasillo, escuchó la risa de Diego, seguida de la voz de María tejiendo una historia salvaje sobre piratas que programaban barcos voladores. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Javier, algo raro para él en estos días. Se sentó de nuevo, intentando concentrarse en su bandeja de entrada abarrotada, pero su mente seguía volviendo a María, a su ingenio agudo, su confianza sin disculpas, y la forma en que había puesto su mundo patas arriba en cuestión de minutos. Javier García siempre se había enorgullecido de su habilidad para categorizar a las personas rápidamente, útil o inútil, brillante o promedio, motivado o complaciente. Pero María no encajaba en ninguna de sus cajas ordenadas, y eso lo intrigaba de una manera que era tanto inquietante como emocionante. Por primera vez en años, sintió curiosidad, no solo por sus habilidades, sino por ella. Y esa curiosidad, se dio cuenta con una mezcla de fascinación y griega, comenzaba a importar más que cualquier trato de 270 millones de euros. El lunes siguiente, Javier despertó con una idea que le parecía igual de ridícula e irresistible. Si María era tan brillante como parecía, necesitaba estar seguro, no porque dudara de ella, sino porque su mente científica exigía pruebas. Al menos, eso se decía a sí mismo mientras preparaba su primera prueba. Dejó su portátil abierto con una hoja de cálculo deliberadamente defectuosa, una fórmula BLOCUP retorcida en una referencia circular que haría gritar a Excel de agonía. «Buenos días, María», saludó mientras ella llegaba, observándola de cerca. «Buenos días, jefe», respondió ella, colgando su bolso en el gancho de la cocina. «Diego aún duerme como ángel, ¿café? ¿Me estás ofreciendo café?» Javier alzó una ceja, fingiendo sorpresa. «¿En qué fase estamos ahora?», bromeó ella, sirviendo una taza. «La fase de intentar ser menos arrogante, según una persona muy sabia que conocí recientemente». «Ella debe ser brillante», dijo María con una sonrisa, entregándole la taza. «Voy a despertar al pequeño príncipe». Javier regresó a su oficina, fingiendo trabajar pero manteniendo un oído atento a los sonidos de la casa, el zumbido de la aspiradora, la risa de Diego, pasos en el pasillo. Una hora después, encontró una nota adhesiva en su monitor: «Tu hoja de cálculo tenía hipo. BLOCUP no debería girar eternamente a menos que quieras crear un agujero negro en Excel». «Lo arreglé». «De nada». M. Javier sonrió. Fase 1, aprobada. El martes, fue más astuto. Dejó un script de Python abierto con una indentación caótica, nada que rompiera el código, pero suficiente para hacer estremecer a cualquier programador. Apareció otra nota, pegada al teclado: «Quien haya formateado esto necesita terapia». Parece que pandillas rivales de tabuladores y espacios fueron a la guerra. Los organicé. Ahora viven en paz. MPD siempre usa 4 espacios. Siempre. Javier rió en voz alta, sorprendiendo a Diego, quien asomó la cabeza por la puerta. «¿Por qué te ríes solo, papá?» María dice que las personas que se ríen solas suelen estar tramando algo sigiloso. «María dice muchas cosas sabias», murmuró Javier, doblando la nota con cuidado. La prueba del miércoles fue más audaz. Dejó una presentación de PowerPoint abierta, diseñada a propósito para ser un desastre visual: fuente Comic Sans, colores neón que chocaban, y animaciones que giraban como una mala atracción de carnaval. La nota vino con un nuevo archivo de presentación: «Mis ojos sangraron. Hice una versión que no provoque convulsiones. Arial, 12 pt, colores profesionales, transiciones suaves. El respeto visual lo es todo, jefe. Tus inversores te lo agradecerán. MPD Comic Sans es un crimen contra la humanidad». Javier abrió el nuevo archivo y quedó impresionado. No solo había arreglado el diseño, sino que había reorganizado el contenido en algo lógico, impactante e innegablemente profesional. La prueba del jueves apuntó a su profundidad técnica: un código JavaScript con una función recursiva mal estructurada destinada a causar un desbordamiento de pila. La nota fue una obra maestra: tu recursión estaba más perdida que un turista en Barcelona.
Implementé memorización para mejorar el rendimiento y evitar que el navegador tenga un colapso nervioso. Ahora corre suave como el flamenco en Granada. MP de la recursión sin controles como Diego sin supervisión, desastre garantizado. Para el viernes, Javier se quedó sin excusas. Ya no solo la estaba probando, estaba fascinado. Dejó una hoja de cálculo compleja con datos financieros reales, no confidenciales, pero plagada de fórmulas incorrectas y un formato atroz. 2 horas después, encontró un archivo completamente rediseñado y una nota: jefe, esto era un desastre organizativo. Rehice todo: gráficos dinámicos, tablas dinámicas, formato condicional y un pequeño panel elegante. Si esto fuera una casa, la habría derribado y reconstruido. Espero que te guste la remodelación. M. Javier abrió la hoja de cálculo, y su mandíbula cayó. Era trabajo de nivel corporativo, gráficos elegantes, datos organizados, análisis que ni siquiera había considerado. Miró la pantalla, luego la nota, luego de nuevo la pantalla. Una extraña calidez se extendió por su pecho, no solo admiración profesional, sino algo más profundo, algo que hacía que su corazón latiera rápido. Papá, ¿por qué parece que has visto un fantasma?, preguntó Diego, apareciendo en la puerta con un vaso de zumo. No es un fantasma, hijo, dijo Javier, su voz suave. Es sorpresa. María hace eso, dijo Diego con naturalidad. Me dijo que las personas inteligentes quieren buenas sorpresas. ¿Crees que ella es inteligente?, preguntó Javier, inclinándose al nivel de su hijo. Diego puso los ojos en blanco. Papá, ella resuelve mis tareas de matemáticas más rápido que tú, hace tortitas con forma de dinosaurio y arregló mi videojuego cuando dijiste que tendríamos que llamar al soporte técnico. Javier sonrió. Eso es cierto. ¿Puedo contarte un secreto?, susurró Diego, acercándose dramáticamente. Por supuesto. María se queda despierta hasta tarde usando la computadora en la sala. La vi cuando fui a por agua. Estaba haciendo dibujos coloridos en la pantalla. Dibujos coloridos. Probablemente programando o estudiando. Javier sintió una punzada de culpa por probarla a sus espaldas cuando claramente estaba poniendo su corazón en aprender en su propio tiempo. Diego, ¿te gusta María? Obviamente, dijo Diego, tomando un sorbo de zumo. Es divertida, y no se enoja cuando hago preguntas raras. A ti también te gusta, ¿verdad? La pregunta tomó a Javier por sorpresa. ¿Por qué crees eso? Porque dejas de fruncir el ceño cuando ella está cerca y sonríes más, dijo Diego, como si fuera lo más obvio del mundo. María dice que sonreír es bueno para el corazón. De la boca de los niños, pensó Javier. Realmente dice muchas cosas sabias. Sí, dijo Diego, tomando otro sorbo. Oh, ¿y papá? María dejó una nota para ti en la nevera. Dijo que era importante. El corazón de Javier dio un salto. ¿Importante cómo? No sé. Solo dijo que entenderías cuando la leyeras. Javier caminó a la cocina, con Diego siguiéndolo como un cachorro curioso. En la nevera, sostenida por un imán con forma de dinosaurio, había una nota con la letra familiar de María, pero el tono era diferente. Javier, sé que has estado dejando errores a propósito para probarme. No me molesta. De hecho, es un poco dulce verte intentar descifrar quién soy sin simplemente preguntar. Pero, ¿qué tal si tenemos una conversación real? Diego está durmiendo en casa de su abuela mañana, ¿verdad? Prometo no hackear nada tuyo sin permiso. Pede, tienes un verdadero don para crear problemas creativos. ¿Alguna vez pensaste en cambiar de carrera? M. Javier leyó la nota 3 veces, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Ella lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Y en lugar de ofenderse, lo estaba invitando a hablar. ¿Qué escribió?, preguntó Diego, intentando mirar por encima de su brazo. Que es aún más inteligente de lo que pensaba, dijo Javier, doblando la nota y guardándola en su bolsillo. Ya lo sabía, dijo Diego con naturalidad. María siempre sabe cosas antes de que las digamos. Por primera vez en años, Javier estaba genuinamente deseando una conversación, no una reunión de negocios,
no una sesión de estrategia, sino una conexión humana real. Y mientras estaba allí en su ático de alta tecnología, rodeado de riqueza y éxito, admitió para sí mismo que tal vez, solo tal vez, estaba empezando a sentir algo por María López que iba mucho más allá de la admiración profesional. El sábado siguiente, con Diego en casa de su abuela, Javier planeó su prueba más elaborada hasta ahora. Dejó un algoritmo de optimización abierto en su portátil, lleno de un fallo lógico sutil pero evidente, del tipo que haría gemir de frustración a cualquier programador experimentado. A las 8 de la mañana del lunes, cuando María llegó, él estaba en la cocina, removiendo canela en el café con la concentración de un químico. «Buenos días», dijo, buscando un tono casual pero traicionando un toque de nervios. «Diego no está aquí hoy. Volvió anoche pero quiso quedarse una noche más con la abuela». «¿Y tú estás cocinando?», preguntó María, colgando su bolso en el gancho, sus ojos entrecerrándose con sospecha juguetona. «Haciendo café», corrigió Javier, removiendo un poco demasiado vigorosamente. «Café técnico». «¿Café técnico?». María alzó una ceja, claramente divertida. «¿Qué se supone que significa eso?». «Quería discutir algunas ideas contigo sobre optimización de sistemas», dijo, ofreciendo 2 tazas. «¿Te importaría echar un vistazo a un proyecto en el que he estado trabajando?». María cruzó los brazos, una sonrisa bailando en las comisuras de su boca. «Javier García me invita a un café técnico, es tan extraño, considerando que hasta la semana pasada apenas reconocías mi existencia más allá de ser la cuidadora de Diego». Javier sintió que su rostro se calentaba. «Siempre supe que existías». «Oh, claro». «Como la niñera», dijo ella, aceptando la taza e inhalando el vapor con aroma a canela. «Ahora soy la niñera que programa». Café sofisticado, ¿también vas a mirar el código, o solo a analizarme como si fuera un experimento social?» «¿Por qué no ambos?», bromeó Javier, llevándola a la oficina. El portátil estaba abierto, el código extendiéndose por la pantalla como un laberinto digital. María le dio una mirada casual, y Javier observó, esperando su reacción. Estuvo en silencio durante 30 segundos, luego soltó un suspiro dramático. «¿En serio, Javier?». «¿En serio qué?», preguntó, fingiendo inocencia. «Me estás probando otra vez, y esta vez ni siquiera intentaste ocultarlo», dijo ella, girándose hacia él con las manos en las caderas. «Bucle infinito en la línea 47, condición de salida mala en la línea 63, y tuviste el descaro de nombrar una variable, prueba-para-María, en la línea 81. Señaló la pantalla sin siquiera mirar. «Deberías dedicar tanto tiempo a terapia en lugar de bromas». Javier se congeló, atrapado con las manos en la masa. Luego ocurrió algo inesperado, rió, una risa profunda y genuina que resonó por la oficina, un sonido que no había escuchado de sí mismo en años. María parpadeó, claramente sorprendida. «Vaya, realmente sabes reír». «Parece que sí», dijo Javier, secándose los ojos, aún riendo. «Tienes absolutamente razón en todo». «Lo siento». «Siempre tengo razón», dijo María, sentándose en el sillón y cruzando las piernas. «Pero admito, estoy curiosa, ¿por qué todo este montaje?». «Podrías haber dicho simplemente, María, hablemos». Javier se apoyó en el escritorio, frente a ella. «Honestamente, no sé realmente cómo hablar con la gente de manera normal, sin una agenda, sin un propósito de negocio, sin evaluar si son útiles para algo». Se pasó una mano por el cabello, su voz teñida de autoconciencia. «Es patético, lo sé». «No es patético», dijo María, su tono suavizándose. «Es triste, pero no patético». «¿Cuál es la diferencia?». «Patético sería si no te dieras cuenta», dijo ella, tomando un sorbo de su café. «Triste es cuando te das cuenta pero no sabes cómo cambiar». «Y por cierto, este es un café realmente bueno. La canela es un buen toque». «Gracias», dijo Javier, sentándose en su silla. «¿Puedo hacerte una pregunta personal ahora?». «¿Quieres preguntar?». María rió. «¿Después de espiarme durante toda una semana?». «Adelante». «¿Por qué no estás resentida con la vida?», preguntó, su voz sincera.
Tuviste que abandonar la universidad, trabajas como niñera cuando claramente podrías hacer mucho más, y aún así ríes, bromeas, ¿cómo? María giró la taza en sus manos, su expresión pensativa. Porque estar resentida no cambia nada. Solo te hace miserable además de todo lo demás. Lo miró, sus ojos firmes. Además, ¿quién dice que ser niñera es menos importante que programar? Cuido de tu hijo, Javier. Ayudo a moldear el carácter de un niño, le enseño valores, paciencia, creatividad. ¿Realmente crees que eso vale menos que optimizar algoritmos? Javier abrió la boca para responder pero se quedó sin palabras. Bueno, el salario, comenzó, buscando algo que decir. Oh, entonces el valor de una persona se mide en euros. María alzó una ceja, su tono agudo pero juguetón. Interesante filosofía de vida. Debe ser por eso que eres tan feliz y realizado. La ironía golpeó como una suave bofetada. Tienes razón otra vez, dijo Javier, sacudiendo la cabeza. Estoy empezando a perder la cuenta de cuántas veces pasa eso. María sonrió, poniéndose de pie. Mira, Javier, no tengo nada contra el dinero. Paga facturas, da seguridad. Pero no define el valor y definitivamente no define la inteligencia o la habilidad. ¿Cómo te volviste tan sabia?, preguntó, genuinamente curioso. Viviendo en el mundo real, dijo ella con un encogimiento de hombros. ¿En qué tipo de burbuja creciste tú? ¿Nunca tuviste que elegir entre pagar la factura de la luz o comprar comida? ¿Nunca te han dicho que no eres lo suficientemente bueno por tu dirección o tu ropa? Javier negó con la cabeza, su silencio una admisión. Entonces nunca tuviste que aprender que el valor de las personas no tiene nada que ver con lo que visten o donde estudiaron, dijo María, caminando hacia la ventana. Es una lección dura, pero útil. ¿Y no estás enojada con las personas que nacieron con privilegios?, preguntó Javier, su voz más baja ahora. María se giró, sus ojos encontrándose con los de él. El enojo es un lujo que no puedo permitirme. Pero ¿sabes qué? Siento lástima por personas como tú que lo tienen todo pero no saben el valor de nada. Estás tan protegido por la riqueza que te pierdes la belleza de las cosas simples. Hizo una pausa, suavizando. Tienes un hijo increíble, una casa hermosa, el poder para cambiar el mundo, y aún así la mayoría del tiempo pareces miserable. Javier se quedó en silencio, sus palabras calando como piedras. Eso fue brutalmente honesto. Pediste café técnico, dijo María con una sonrisa. Siempre lo sirvo con especificaciones completas. Pero no te preocupes, creo que hay esperanza para ti. ¿Esperanza para qué? Para convertirte en una persona decente, dijo ella, su tono ligero pero sincero. Solo necesitas salir de tu propia cabeza de vez en cuando. Javier la miró, realmente la miró, y vio la fuerza en su postura, la bondad en sus críticas agudas, la inteligencia en sus ojos oscuros. María, dijo, su voz suave. Gracias por el café técnico. Ella sonrió, una sonrisa cálida y genuina que hizo que su pecho se apretara. Cuando quieras, jefe. Pero la próxima vez, sáltate el código falso. Prefiero conversaciones reales. El jueves siguiente, Javier enfrentó algo que temía, recibir a ejecutivos en su ático para una reunión de emergencia. El servidor principal de la empresa estaba fallando, y 3 clientes importantes amenazaban con retirar contratos de millones de euros. María, dijo durante el desayuno, su voz tensa, hoy habrá algo de tráfico por aquí. 5 o 6 ejecutivos vendrán para una reunión, ¿te importaría mantenerte invisible? Ella terminó su café con una sonrisa seca. Claro, jefe. Me fundiré con el papel tapiz. No quise decir eso, dijo Javier, haciendo una mueca. Es solo que, son complicados. ¿Complicados como personalidades difíciles, o complicados como ignorantes y prejuiciosos?, preguntó María, su tono agudo pero juguetón. Javier dudó. Un poco de ambos. Ella rió. No te preocupes. Puedo manejar ejecutivos temperamentales. He cuidado de Diego en sus peores días. Para las 2 de la tarde, el ático era una sala de juntas improvisada.
Portátiles, proyectores y tazas de café abarrotaban la sala. María se movía silenciosamente en el fondo, sirviendo bebidas y manteniendo a Diego entretenido en su habitación. Los ejecutivos eran exactamente como Javier temía, arrogantes, impacientes y tratando a cualquiera que no estuviera en traje como un mueble. Necesitamos soluciones, no excusas, espetó Carlos Fernández, el vicepresidente de tecnología de su cliente más grande, su voz cortando la tensión. 3 millones de euros en pérdidas por día no es ninguna broma. Estamos trabajando día y noche para arreglarlo, respondió Javier, su paciencia desgastándose. Trabajando como, ladró Antonio Ruiz, otro ejecutivo, gesticulando salvajemente. Tu equipo es incompetente. Tal vez es hora de externalizar a personas que realmente sepan lo que hacen. María, en la cocina preparando más café, escuchó la discusión que escalaba. Diego había pedido un zumo de naranja y ella llevaba un vaso a su habitación cuando la voz de Fernández retumbó: el problema es que te rodeas de aficionados. Necesitas personas serias, no estos programadores de patio trasero que sigues contratando. María se congeló en el pasillo. ¿Programadores de patio trasero? Las palabras dolieron, tocando un nervio que no esperaba. Personas como ella, autodidactas, recolectando conocimientos de bibliotecas y cursos gratuitos, desestimadas como aficionados. Su agarre se apretó en el vaso de zumo, sus nudillos blanqueándose mientras seguía caminando. ¿Qué sugieres?, preguntó Javier, su voz tensa por la frustración. Limpia la casa, dijo Fernández fríamente. Despide a esos aficionados y contrata profesionales de verdad, Politécnica, Barcelona, Valencia. Personas que no aprendieron a programar en videos de YouTube. María entró en la habitación justo cuando Fernández agitaba la mano despectivamente. Y entonces ocurrió, tal vez fue el comentario de YouTube, tal vez fue su tono arrogante, o tal vez fue el destino orquestando el momento perfecto. María tropezó, y el vaso de zumo voló en un arco perfecto, salpicando directamente en la camisa blanca impecable de Fernández y su costosa corbata italiana. La sala quedó en silencio, del tipo en que se podría escuchar caer un alfiler. Fernández miró la mancha de naranja que se extendía, luego a María, luego de nuevo a su camisa, su cerebro luchando por procesar la catástrofe. Tú me tiraste zumo, tartamudeó, su voz subiendo 2 octavas. María miró el vaso vacío en su mano, luego la mancha, y en lugar de disculparse, dijo: es para enjuagar toda esa arrogancia. El silencio se profundizó. La boca de Ruiz se abrió y cerró como un pez jadeando por aire. Los otros ejecutivos se congelaron, sus ojos abiertos. Javier estaba atrapado entre el horror y una extraña admiración burbujeante. Tú, ¿cómo te atreves?, balbuceó Fernández, el zumo goteando en la alfombra persa. Uy, lo siento por eso, dijo María, su tono todo menos apologético. Pero ya que está manchado, tal vez toma un momento para reflexionar sobre ese discurso de personas reales. Para que conste, algunos de los mejores programadores que conozco aprendieron en bibliotecas públicas. Y sí, incluso en YouTube. ¿Quién te crees que eres para darme lecciones?, rugió Fernández, poniéndose de pie, más zumo goteando con cada movimiento. Soy la niñera, dijo María, enderezándose, su voz firme. Y aparentemente, alguien con mejor puntería que tus habilidades sociales. Javier sabía que debía intervenir, reprender a María, disculparse, salvar la reunión. Pero cuando abrió la boca, salió algo completamente inesperado: risa. Comenzó como una risita baja, luego creció en una risa completa e incontrolable que resonó por la sala. Los ejecutivos miraron atónitos, mientras Javier García, el CEO estoico, perdía el control frente a sus clientes más poderosos. Ruiz se puso de pie, indignado. ¿Vas a dejar que tu empleada nos trate así? Javier intentó recomponerse, pero una mirada a Fernández, goteando zumo y gesticulando, lo envió a otro ataque de risa. Lo siento, dijo entre risas. Es solo que María tiene razón en una cosa. ¿Sobre qué?, exigió Fernández, secando su camisa con una servilleta. Sobre la necesidad de lavar la arrogancia, dijo Javier, secándose los ojos. Y sobre mi equipo, son brillantes, sin importar dónde estudiaron.
María parecía sorprendida, pero Javier captó su mirada y le guiñó un ojo rápidamente. Pero María, añadió, intentando sonar severo, no puedes andar tirando zumo a la gente. Cierto, respondió ella solemnemente. La próxima vez, usaré algo que no manche. Tal vez agua. Fernández hizo un ruido estrangulado, y Ruiz parecía que podría sufrir un infarto. Esto es inaceptable, declaró Fernández. Exigimos una disculpa formal. Por supuesto, dijo Javier, aún sonriendo. María, ¿te gustaría disculparte? María pensó un momento. Me disculpo por desperdiciar un zumo de naranja perfectamente bueno. A Diego le habría encantado ese zumo. Los ejecutivos salieron furiosos, murmurando amenazas e indignación. Javier cerró la puerta tras ellos y se giró para encontrar a María recogiendo fragmentos de vidrio del suelo. ¿Te das cuenta de que probablemente acabamos de perder contratos de 3 millones de euros?, dijo, su tono más divertido que enojado. María hizo una pausa, mirándolo. ¿Estás enojado? Javier consideró la pregunta. Debería estar furioso, calculando pérdidas, planeando control de daños. Pero en cambio, se sentía, ligero, como si un peso que no sabía que llevaba se hubiera levantado. No, dijo finalmente. Estoy impresionado. ¿Impresionado? Hiciste algo que he querido hacer durante años, dijo Javier con una sonrisa. Y dijiste cosas que debí haber dicho hace mucho tiempo. María le devolvió la sonrisa. Entonces supongo que el zumo valió la pena. Desde el pasillo, la voz de Diego resonó, María, ¿dónde está mi zumo? Se miraron y estallaron en risas. Solo le diré que el zumo fue por una causa noble, dijo María, aún riendo. Y yo llamaré a mis abogados, respondió Javier. Pero primero, gracias. ¿Por qué? Por recordarme quién solía ser antes de tomarme todo tan en serio. La sonrisa de María se suavizó. Cuando quieras, jefe. Pero la próxima vez, avísame. Traeré zumo extra. 3 días después de lo que Diego llamó el incidente del zumo, la vida en el ático había vuelto casi a la normalidad, casi. Javier notó que sonreía más, sus conversaciones con María eran menos formales, más genuinas. Ella comenzó a dejar notas incluso cuando no había códigos que arreglar, como una que decía, nos quedamos sin café. Compré más. No me agradezcas, págame con un día libre. M. Era viernes por la noche y Javier estaba en su oficina, luchando con un problema exasperante. El servidor principal de la empresa seguía fallando en intervalos aleatorios y los informes de su equipo eran inconclusos. Todo funcionaba bien durante las pruebas, pero en producción, el sistema fallaba impredeciblemente. Diego estaba dormido, María estaba en la sala doblando ropa mientras veía Netflix, y Javier estaba a punto de perder los estribos. Maldita sea, murmuró, pasándose la mano por el cabello por 20ª vez. ¿Qué pasa con este sistema? Había revisado registros, analizado métricas, ejecutado diagnósticos manuales, nada. El servidor simplemente fallaba, sin patrón, sin causa clara. Era el tipo de problema que podría hundir a la empresa si no se resolvía pronto. Se puso de pie para buscar más café y pasó por la sala, donde María estaba rodeada de ropa cuidadosamente doblada, sus ojos pegados al televisor. ¿Trabajando hasta tarde otra vez?, preguntó sin levantar la vista. ¿Problema con el servidor? No puedo identificar la causa, admitió Javier, su voz pesada por la frustración. Dijo María, doblando una camiseta de Diego con precisión. ¿Revisaste los registros de memoria virtual? Javier se detuvo en seco. ¿Cómo sabes de los registros de memoria virtual? Universidad de YouTube, ¿recuerdas?, dijo con una sonrisa. Y puede que haya hojeado algunos de tus informes mientras limpiaba la oficina. Relájate, no toqué nada confidencial, solo eché un vistazo a algunas cosas. Pero en serio, ¿revisaste si hay una fuga de memoria? Podría ser lo que está causando los fallos. Javier la miró, una chispa de esperanza encendiéndose. No, mi equipo se ha centrado en problemas de código y red. Las fugas de memoria son sigilosas, dijo María, doblando otra camiseta.
Todo parece estar bien al principio, luego se pone peor lentamente hasta, ¡pum!, colapso. Pero oye, tú eres el experto. Yo solo veo televisión y cuido de un niño. Javier corrió de vuelta a su oficina, una extraña anticipación reemplazando su frustración. Abrió los registros de memoria virtual que había pasado por alto. Y ahí estaba, una fuga sistemática en el módulo de caché, invisible durante las pruebas porque solo aparecía después de horas de uso continuo en producción. El problema se acumulaba hasta que colapsaba todo. Dios mío, murmuró, sus dedos volando sobre el teclado para confirmar el hallazgo. Ese era el problema que su equipo cargado de doctorados había pasado por alto, claro como el día en los registros. Comenzó a implementar una solución pero se detuvo, mirando por la puerta ligeramente abierta. María estaba ahora en la mesa del comedor, inclinada sobre su portátil personal, la luz azul iluminando su rostro concentrado. Una idea loca lo golpeó. Reunió los informes técnicos, incluidos los datos de la fuga de memoria, y los accidentalmente dejó en la mesa de la cocina. Luego regresó a su oficina, fingiendo trabajar. 20 minutos después, escuchó pasos en la cocina, María, probablemente buscando agua. Se escondió detrás de la puerta, sintiéndose ridículo pero demasiado curioso para detenerse. Escuchó el crujir de los papeles, luego un largo silencio. Javier, llamó la voz de María desde la cocina. Sí, respondió, fingiendo concentración. Dejaste los informes en la mesa. Oh, gracias. Debo haberlos olvidado. Más silencio, luego el sonido de una silla siendo arrastrada. Javier esperó 15 minutos antes de pasear por la cocina. María estaba inclinada sobre los documentos, pluma en mano, haciendo notas en los márgenes. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó, intentando sonar casual. Ella levantó la vista, sus ojos agudos. ¿Quieres la respuesta educada o la brutalmente honesta? Siempre honestidad brutal contigo. Tu equipo estaba buscando en el lugar equivocado, dijo, señalando una página. Se enfocaron en el código y la conectividad, pero ignoraron la gestión de recursos. El problema está aquí, fuga de memoria en el módulo de caché. Mira las marcas de tiempo de los fallos y compáralas con los picos de uso de memoria. Javier se inclinó, fingiendo estudiar sus notas. Tienes razón, ¿cómo lo pasamos por alto? Porque todos son demasiado expertos, dijo ella, recostándose. A veces la respuesta más simple es la correcta. No tiene que ser complicado para ser serio. ¿Y cómo lo arreglarías? María tomó una hoja en blanco y dibujó un diagrama. Añade un recolector de basura más agresivo aquí, optimiza la liberación del caché aquí, e implementa monitoreo en tiempo real aquí. Deslizó el papel hacia él. 15 minutos de trabajo, máximo. Javier estudió el diagrama, limpio, eficiente, perfecto. María, esto es brillante. Es obvio, dijo ella, poniéndose de pie y recogiendo los papeles. Pero ya lo sabías, ¿verdad? Por eso dejaste los informes aquí. El rostro de Javier se calentó. No. Javier, interrumpió ella, su sonrisa diciendo, no me subestimes. Estabas observándome trabajar. Te escuché detrás de la puerta. Lo siento, dijo, avergonzado. Curiosidad científica. Bueno, tu curiosidad científica acaba de salvar tu empresa otra vez, dijo, entregándole los papeles. De nada. María, yo. Relájate, cortó ella, su tono juguetón. No estoy enojada. Es algo lindo verte intentar descifrar cómo funciona mi mente. ¿Lindo? Javier alzó una ceja. Como un científico estudiando una nueva especie de mariposa. Ella rió, un sonido brillante e infeccioso. Exactamente. Pero ahora me debes. ¿Qué quieres? ¿Un aumento? ¿Un ascenso? María puso una mano en su brazo y él sintió un pequeño sobresalto. Para de intentar encajarme en tus cajas corporativas, dijo, retrocediendo. No quiero un título o una oficina esquinera. Quiero respeto, reconocimiento de que la inteligencia no viene con un diploma. Y tal vez, sonrió, que dejes de fingir que no estás curioso por saber quién soy realmente.
El corazón de Javier se aceleró. María. Buenas noches, Javier, dijo, dirigiéndose a la puerta. ¿Vas a arreglar ese servidor o solo vas a quedarte ahí procesando toda la noche? Después de que ella se fue, Javier encontró una nota adhesiva en los informes. Puedes pagarme con pizza o respeto. Tú eliges. Ambas serían geniales, pero no soy exigente. MPD para de espiarme. Si quieres saber algo, solo pregunta. Sonrió, implementó la solución en 10 minutos y vio el servidor estabilizarse. Pero su mente no estaba en el sistema, estaba en María, en cómo resolvía problemas de millones de euros con la facilidad de hacer tortitas, en cómo no exigía nada más que dignidad, en cómo estaba reescribiendo su comprensión del mundo. Una tormenta golpeó Madrid sin aviso un martes por la noche, más feroz que la llovizna habitual. Los vientos aullaban a 96 kilómetros por hora, los relámpagos estallaban como venas eléctricas y la lluvia caía como una cortina gris sobre la ciudad. Javier estaba en su oficina cuando las luces parpadearon. Diego estaba dormido, agotado por jugar dentro después de que la lluvia cancelara sus planes en el parque. María estaba en la cocina, terminando de lavar los platos de la cena. Esto no pinta bien, murmuró Javier, mirando por la ventana mientras un relámpago iluminaba el horizonte. Como si fuera una señal, la electricidad se cortó, sumiendo el ático en la oscuridad, rota solo por destellos de relámpagos. Javier, llamó la voz de María desde la cocina. Estoy aquí, ¿estás bien? Estoy bien, pero creo que toda la ciudad se quedó sin luz, dijo, su voz calma pero con un toque de preocupación. Javier miró por la ventana. Tenía razón, Madrid era un mar de oscuridad, con solo unas pocas luces alimentadas por generadores salpicando el horizonte. Genial, suspiró. ¿Dónde guardas las velas? Cajón de la cocina junto a la estufa, linternas en la despensa. 15 minutos después, la sala era un refugio acogedor. Las velas proyectaban charcos dorados de luz y la chimenea, raramente usada, brillaba, sus sombras danzando en las paredes. Diego ni siquiera lo notó, dijo María, regresando de su habitación. Duerme como ángel. Bien por él, dijo Javier, sentado en el sofá, observando la lluvia azotar las ventanas. Debería estar trabajando, pero sin internet. El mundo no se acabará si te relajas una noche, dijo María, acomodándose en el sillón, recogiendo sus piernas debajo de ella. ¿Cuándo fue la última vez que no hiciste nada? Javier pensó un momento. ¿Honestamente? No recuerdo. Eso es triste, dijo María, colocando una vela en la mesa de café. Es práctico. Es solitario, contraatacó ella, su voz suave pero firme. ¿Siempre ha sido así, adicto al trabajo? No siempre, dijo Javier, recostándose. Cuando Diego era bebé, intenté equilibrar las cosas. Pero después de mi ex esposa, se detuvo, su mandíbula tensándose. Lo siento, no tengo que hablar de eso. Solo si quieres, dijo María, acomodando un mechón de cabello detrás de su oreja. A veces ayuda. Javier escuchó la lluvia, su voz baja. Ella dijo que estaba casado con mi trabajo, que ella y Diego siempre quedaban en segundo lugar. Y tenía razón. ¿Qué pasó? Se fue cuando Diego tenía 3 años, dijo, sus ojos fijos en sus manos. Dijo que no podía compartir un esposo con una empresa nunca más. La ironía es que trabajé tan duro para darle seguridad, para construir algo sólido. Y al final, construí una pared entre nosotros. María lo estudió bajo la luz de las velas, viendo una vulnerabilidad que no esperaba. Y después de eso, trabajaste aún más. Era más fácil que enfrentar el hecho de que fallé como esposo y padre, admitió, su voz apenas audible sobre la tormenta. Javier, dijo María, inclinándose hacia adelante, no fallaste como padre. Diego te ama. Ahora sí, pero durante mucho tiempo apenas me conocía, dijo Javier, una triste sonrisa parpadeando. Tú has hecho más por él estos últimos meses que yo en sus primeros años. No es cierto, dijo María con firmeza. ¿Quieres saber un secreto? Claro. Diego habla de ti todo el tiempo, dijo, su voz cálida. Mi papá es muy inteligente. Mi papá construye cosas importantes.
Mi papá tiene una computadora que habla con todo el mundo. Eres su héroe. Javier sintió su pecho apretarse. Incluso cuando apenas le prestaba atención. Los niños ven el amor diferente, dijo María. Para Diego, tú trabajando para mantenerlo era amor. Tú estando en casa cada noche era amor. Tú pensando en su futuro era amor. ¿Cómo sabes tanto sobre niños?, preguntó Javier, genuinamente curioso. Sobre todo. María miró sus manos, su voz suavizándose. Experiencia. Crié a mi hermana pequeña. Bueno, no crié, totalmente. Tomó una vela, girándola en sus dedos. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando tenía 22 años y ella 10. De repente, era responsable de una niña. El corazón de Javier dio un salto. María, lo siento mucho, ¿por eso dejaste la universidad? Ella sintió, su sonrisa pequeña y triste. No podía pagar la matrícula y criar a una niña. Elena necesitaba estabilidad, alguien presente, no una hermana estudiando todo el día y trabajando toda la noche. ¿Dónde está ahora? En la escuela de medicina en Barcelona, segundo año, dijo María, su voz hinchándose de orgullo. Va a ser pediatra. Dice que es porque le enseñé que cuidar a los niños es lo más importante del mundo. Javier la miró bajo la luz de las velas, viendo la fuerza silenciosa, el sacrificio convertido en amor, la inteligencia usada para algo más grande que la ambición. Renunciaste a tus sueños por ella. No renuncié, corrigió María, dejando la vela. Cambié de dirección. Mi sueño era una carrera en tecnología, pero terminé criando personas, Elena, Diego. No son logros pequeños. ¿Pero aún quieres trabajar en tecnología? Por supuesto, dijo, sus ojos encontrándose con los de él. Pero a mi tiempo, a mi manera. No todo en la vida es una carrera, Javier. Se sentaron en silencio, el ritmo de la tormenta llenando el espacio. Javier sintió que veía a María por primera vez, no la niñera, no la programadora, sino la persona completa, con toda su profundidad y belleza. Fue entonces cuando su teléfono sonó, rompiendo el momento. Respondió a regañadientes. Hola. Javier, gracias a Dios, dijo Antonio, su director técnico, su voz frenética. El sistema está caído otra vez. 3 servidores a la vez. Estamos perdiendo datos. La sangre de Javier se heló. ¿Qué quieres decir con 3 servidores? No sabemos qué pasó. Todo estaba bien, luego colapso total. Los clientes están furiosos. Fernández amenaza con demandar. Javier colgó, mirando el teléfono, sus manos temblando. Javier, dijo María, poniéndose de pie. ¿Qué pasó? El sistema colapsó completamente. 3 servidores, dijo, su voz distante. Años de trabajo, millones en contratos. Respira, dijo María, acercándose. Va a estar bien. No, no entiendes, dijo, paseándose. Es toda la empresa. Todo lo que construí. Si pierdo esto, Diego, la casa, su seguridad, su voz se elevó, el pánico colándose. No puedo perderlo todo otra vez. No puedo. Fallé otra vez. Siempre fallo en las cosas importantes. María no dijo nada. Se acercó más y lo abrazó, no un abrazo suave y reconfortante, sino uno firme, que decía, no estás solo. Javier se congeló, luego se relajó, envolviéndola con sus brazos, respirando el tenue aroma de su champú de lavanda. Todo va a estar bien, susurró contra su pecho. Lo arreglarás. Siempre lo haces. ¿Y si no puedo? Entonces encontraremos otra manera, dijo, retrocediendo para mirarlo a los ojos. No estás solo, Javier. La miró, viendo la confianza inquebrantable en su mirada. Sin pensar, tomó su mano. María miró sus manos unidas, luego su rostro, su corazón acelerándose. No se apartó, en cambio, entrelazó sus dedos con los de él. María, dijo Javier, su voz apenas audible. Lo sé, susurró ella. Estuvieron allí, tomados de la mano bajo la luz de las velas, la tormenta rugiendo afuera. No fue un beso,
no una declaración, solo un reconocimiento silencioso de que algo había cambiado entre ellos, algo real e innegable. Por primera vez en años, Javier García se sintió en casa. La electricidad volvió a las 5 de la mañana, el apartamento cobrando vida nuevamente. Javier y María se habían quedado dormidos en el sofá, su cabeza en el hombro de él, sus manos aún enlazadas. El reinicio del portátil los despertó. Volvió la luz, susurró María, apartándose y alisando su cabello. Necesito revisar los servidores, dijo Javier, aún aturdido. 15 minutos después, estaba en la oficina, con 3 portátiles abiertos, intentando acceder a los sistemas de la empresa. María apareció con café. ¿Entraste? Sí, pero es peor de lo que pensé, dijo, frotándose la cara. No 3 servidores, 6. Y las copias de seguridad también fallaron. María dejó una taza junto a él y echó un vistazo a las pantallas. ¿Te importa si miro? Javier dudó, luego giró un portátil hacia ella. Por favor. No puedo descifrar esto. Los ojos de María escanearon los registros de errores, sus cejas frunciéndose en concentración. Murmuró tras unos minutos. Interesante. ¿Qué viste? Tu sistema tiene gases, dijo, una sonrisa tirando de sus labios. ¿Gases? Javier parpadeó. Atascado, aclaró, aún sonriendo. Como cuando comes demasiados garbanzos y te sientes hinchado. Mira aquí las marcas de tiempo. Los fallos no comenzaron todos a la vez, se encadenaron. Un servidor falló, sobrecargó al siguiente, que falló, y así sucesivamente. Javier se acercó más. Pero, ¿qué causó el primer fallo? Ella desplazó hacia arriba. Aquí. Proceso de sincronización de datos. Alguien cambió los parámetros de respaldo el viernes, creando un bucle de dependencia circular. El servidor A esperaba al B, que esperaba al C, que esperaba al A. Como 3 personas corteses intentando pasar por una puerta al mismo tiempo, dijo María, riendo. Nadie se mueve. El sistema seguía esperando una confirmación que nunca llegó hasta que se quedó sin memoria. ¡Pum! Efecto dominó. Javier miró, impresionado. Y lo descubriste en 5 minutos. Tu sistema estaba gritando el problema, dijo, retrocediendo. Solo no estabas escuchando su lenguaje. La solución es simple, rompe el bucle, reinicia los servicios en el orden correcto y añade una verificación para evitar que ocurra de nuevo. María, esto va a salvar la empresa, dijo Javier, su voz cargada de gratitud. 270 millones de euros, para ser exactos. Ella se encogió de hombros. Solo le di a tu sistema un té de manzanilla. Ahora puede relajarse. Javier la miró, esta mujer que resolvía problemas de millones de euros con la naturalidad de hacer tortitas con forma de dinosaurio. Una ola de gratitud, admiración y algo más profundo lo envolvió. Voy a implementar las correcciones, dijo, girando hacia la computadora. Los sistemas pronto funcionaban perfectamente y Javier envió informes tranquilizadores a los clientes. La crisis había terminado. María se dirigía a la cocina cuando Javier salió de la oficina. María, llamó. Ella se giró. ¿Todo arreglado? Todo, dijo, acercándose. Gracias a ti. Salvaste todo, otra vez. Solo. No, cortó él, cerrando la distancia. Siempre salvas todo. Había algo en su voz, en la forma en que la miraba, que hizo que María retrocediera. Javier. No la dejó terminar. En un movimiento rápido, tomó su rostro entre sus manos y la besó, un beso decidido, sincero, lleno de alivio, gratitud y algo mucho más grande que ya no podía negar. Por un momento, María se inclinó hacia él, sintiendo el calor de sus labios, el tenue aroma de su colonia mezclado con café. Luego la realidad golpeó. Lo empujó hacia atrás, no con fuerza, pero con firmeza. Javier, no. María, yo. No, dijo, sacudiendo la cabeza, sus ojos brillando con confusión y dolor. No voy a ser tu distracción, tu válvula de escape, tu recompensa por resolver problemas. No es eso, dijo,
su voz cruda. ¿Crees que eso es lo que es? No sé qué pensar, dijo, su voz elevándose ligeramente. Estás vulnerable, estresado. ¿Ayudo con el trabajo, y de repente es romance? Muy conveniente, Javier. ¿Crees que te besé porque estoy agradecido?, preguntó, acercándose pero sin tocarla. No se trata del trabajo, María. No se trata de que arregles problemas o salves la empresa. Se trata de que haces reír a Diego, de tus notas graciosas, de cómo ves el mundo. Me despertaste de mi vida sin color. María miró sus ojos, viendo sinceridad pero también miedo, el miedo de alguien no acostumbrado a sentimientos reales. Necesito pensar, dijo finalmente, su voz más suave. Necesito tiempo para entender qué siento, qué sientes tú, y si esto es real o solo circunstancia. Javier asintió, aunque cada parte de él quería protestar. ¿Cuánto tiempo? No sé, dijo, ofreciendo una triste sonrisa. Pero lo sabrás cuando lo sepa. Caminó, deteniéndose en la esquina. Javier. Sí. Tu sistema no fue lo único que despertó, dijo, sus ojos deteniéndose en él. Yo también había estado dormida mucho tiempo. 3 horas después, durante una videollamada de emergencia con clientes e inversores, Javier hizo algo inesperado. El problema fue identificado y resuelto por alguien de nuestro equipo que prefiere permanecer anónimo, dijo a las cámaras. Esta persona no solo salvó nuestros sistemas, nos enseñó una lección sobre simplicidad y eficiencia. ¿Quién fue?, preguntó Fernández, aún con su camisa manchada de zumo. Alguien que nos recordó que la inteligencia no viene con etiquetas o diplomas, dijo Javier. Alguien que resuelve problemas de 270 millones de euros de la misma manera que resuelve problemas cotidianos, con lógica, creatividad y mucho buen humor. Después de la reunión, Antonio se acercó a Javier. Jefe, ¿quién fue realmente? El equipo está curioso. Javier sonrió, sus ojos dirigiéndose a la puerta de la cocina donde María probablemente estaba preparando el refrigerio de Diego. Alguien especial, dijo. Muy especial. 2 semanas después del beso, María y Javier encontraron un delicado equilibrio. Hablaban normalmente, trabajaban juntos cuando era necesario, pero una tensión eléctrica flotaba en el aire. Diego, con la aguda intuición de un niño, lo notó. ¿Por qué ustedes dos se miran tanto y luego apartan la vista?, preguntó en el desayuno del viernes. María casi se atragantó con su zumo. Javier se enterró en sus correos. No sé de qué hablas, pequeño, dijo María, revolviéndole el cabello. Parecen 2 gatitos asustados, dijo Diego, riendo. Mi maestra dijo que los gatitos hacen eso cuando se quieren pero son tímidos. Javier tosió fuerte. María decidió que era hora de llevar a Diego a cepillarse los dientes. Más tarde, en la cocina, Javier se acercó a ella. María, necesito hacerte una propuesta. Ella se giró, cautelosa. ¿Qué tipo de propuesta? Profesional, dijo rápidamente, levantando las manos. El evento trimestral de la empresa es el próximo jueves. Quiero presentarte como consultora técnica. Salvaste la empresa 3 veces. Los accionistas merecen saber quién está detrás, y tú mereces el reconocimiento. María negó con la cabeza. No. ¿Por qué no? Porque no quiero ser tu acto de circo, la niñera que programa, una curiosidad para entretener a ejecutivos, dijo, cruzando los brazos. Te dije lo que quiero, respeto, no un espectáculo. Javier asintió, decepcionado pero comprensivo. Respeto tu decisión. Pero, ¿vendrías al evento como invitada? ¿Por qué? Porque Diego estará allí, es un evento familiar, y quiero que vea dónde trabajo, dijo Javier, bajando la voz. ¿Y por qué me gustaría que estuvieras allí? María suspiró. De acuerdo. Pero como la niñera de Diego, no la misteriosa consultora. Trato hecho. El evento trimestral de Techcore se llevó a cabo en el gran salón del Hotel Palace de Madrid, un asunto brillante que Javier normalmente detestaba, discursos corporativos, networking forzado, ejecutivos presumiendo su riqueza. Pero esta vez fue diferente. Diego estaba emocionado por las luces, el sistema de sonido, las pantallas gigantes.
María lucía impresionante en un sencillo vestido azul marino que resaltaba sus ojos oscuros y su confianza natural. La gente la confundía con la esposa de Javier, y ella sonreía, diciendo, en realidad, soy la niñera, disfrutando de sus reacciones de sorpresa. Javier estaba a mitad de su presentación cuando tuvo una idea impulsiva, una que rompió su promesa a María. Este año ha sido desafiante, dijo al micrófono, frente a 300 personas. Enfrentamos crisis que podrían habernos destruido. Pero también aprendimos de dónde viene la verdadera innovación. María, sentada con Diego, sintió que su estómago se hundía. Javier, ¿qué estás haciendo?, susurró. María López, dijo Javier, su voz clara. ¿Podría subir al escenario, por favor? Su sangre se heló. Diego aplaudió emocionado. Ve, María, papá te está llamando. 300 pares de ojos se volvieron hacia ella. María negó con la cabeza, pero Javier insistió. María, por favor confía en mí. Contra su mejor juicio, se puso de pie, sus piernas temblando mientras caminaba por el pasillo, sintiendo el peso de las miradas curiosas. En el escenario, susurró, prometiste. Confía en mí, dijo suavemente, luego se giró al micrófono. Esta es María López. Ella cuida de mi hijo, Diego. Murmullos de confusión recorrieron la audiencia. Pero María hizo algo más. Salvó nuestra empresa 3 veces, sin formación formal, sin herramientas corporativas, usando libros de biblioteca y cursos gratuitos en línea. Los murmullos se convirtieron en intriga. Cuando le ofrecí trabajos, ascensos, salarios, dijo que quería respeto, reconocimiento de que la inteligencia no viene con un diploma. Esta mujer reescribió la historia de nuestra empresa y me enseñó que las mejores soluciones vienen de donde menos lo esperamos. Se giró hacia ella. Gracias, María, por salvar nuestra empresa y por enseñarme que el valor humano no se mide por currículums. La audiencia estalló en aplausos, no aplausos educados, sino una apreciación genuina y cálida. La gente se puso de pie, y Diego gritó, «Esa es mi María», provocando risas. Los ojos de María brillaron de emoción, no de enojo. Se acercó al micrófono. Gracias, dijo simplemente. Pero no hice nada que cualquier persona dedicada no pudiera. Tuve la suerte de tener acceso al conocimiento, tiempo para estudiar y alguien que me dio una oportunidad para mostrar de lo que soy capaz. Más aplausos. La verdadera innovación ocurre cuando dejamos de mirar diplomas y empezamos a mirar a las personas, continuó. Cuando valoramos la curiosidad tanto como las credenciales y cuando reconocemos que la inteligencia existe en todas partes, solo esperando una oportunidad. Dejó el escenario sin alboroto, simple y directa. Javier se dio cuenta de que estaba irremediablemente enamorado de María López, no solo de la programadora, no solo de la solucionadora de problemas, sino de la mujer honesta, valiente y humilde que había enseñado a una sala de ejecutivos una lección de humildad. Durante 3 días después del evento, el teléfono de Javier no dejó de sonar. Periodistas querían entrevistar a la niñera genio. Cazatalentos ofrecían salarios de 6 cifras. Universidades ofrecían becas. María las rechazó todas educadamente. No, gracias. No estoy interesada. El miércoles, después de su 10ª negativa antes del desayuno, Javier no pudo contenerse. ¿Por qué rechazas todo? Estos son trabajos soñados, Google, Microsoft, Amazon. Salarios que la mayoría no puede imaginar. María sirvió zumo para Diego. Porque no quiero. Pero son oportunidades increíbles, insistió Javier. ¿Alguna vez has pensado que mis sueños podrían ser diferentes a los tuyos?, preguntó, sentándose. No quiero ser la próxima Mark Zuckerberg, trabajando 16 horas al día construyendo imperios tecnológicos. Quiero equilibrio, tiempo para las personas que amo, fines de semana libres, vacaciones reales. Diego levantó la vista de su cereal. ¿Qué es un Mark Zuckerberg? Un hombre que creó Facebook y probablemente no sabe de qué color son los ojos de su hijo, dijo María, mirando a Javier. Eso fue bajo, murmuró Javier. Fue honesto, dijo ella, poniéndose de pie. Admiro tu ambición, Javier, pero no es la mía.
Elena está en su universidad soñada con una beca que se ganó. No necesita que me convierta en una adicta al trabajo para estar orgullosa de ella. Después de que María llevó a Diego al parque, Javier se sentó solo, el teléfono sonando de nuevo. Hola, me gustaría hablar con María López, dijo una voz. Esto es TED Talks. Nos gustaría que diera una conferencia sobre innovación disruptiva. No está interesada, dijo Javier, colgando. Una vida tranquila, pensó. ¿Cuándo fue la última vez que quiso eso? El viernes, las llamadas disminuyeron. María estaba doblando ropa en la sala cuando Javier se acercó, con una extraña expresión en el rostro. Recibí una llamada interesante hoy. ¿Otro reclutador? No, el decano de la Universidad Complutense de Madrid, dijo. Quieren crear una beca con tu nombre para estudiantes de bajos ingresos interesados en tecnología. María dejó de doblar. ¿En serio? Totalmente en serio. La beca María López para la innovación inclusiva. Quieren tu aprobación para usar tu nombre e historia. Ella se sentó, pensativa. Esto es diferente. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, dijo. Se trata de personas como yo, inteligentes pero sin acceso. Lo pensaré. Javier sonrió. Sabía que dirías eso. El sábado por la mañana, Javier despertó con una idea que lo hizo sonreír. Pasó por la pizzería favorita de Diego y María, tomando una pizza margarita grande, luego compró una tarjeta en blanco en una papelería. En casa, María estaba en la cocina preparando el almuerzo. ¿Pizza para el desayuno?, preguntó, alzando una ceja. No es para el desayuno, dijo Javier, colocando la caja y un sobre en la mesa. Es una oferta de trabajo. María miró la caja con cautela. Javier. Abre. Dentro, junto a la pizza dorada, había una nota escrita a mano: María, oferta de trabajo formal. Puesto: consultora de soluciones creativas en Techcore. Horas: 20 por semana, flexibles. Salario: muy bueno, pero no ridículo. Beneficios: seguro médico, 30 días de vacaciones, pizza gratis cuando quieras. Requisitos: seguir siendo exactamente quien eres. Lugar de trabajo: donde te sientas más cómoda. Jefe: un tipo que está aprendiendo que el éxito sin equilibrio no es éxito. Si cambias de opinión, el puesto es tuyo, y la pizza también. Puedes traer a Diego a la oficina cuando quieras. Tenemos una sala de juegos con videojuegos. Javier. María leyó la nota 3 veces, su expresión ilegible. 20 horas a la semana, total flexibilidad, dijo Javier, acercándose. Si Diego está enfermo, trabajas desde casa. Si Elena te necesita, tomas tiempo libre. Si quieres viajar, lo hacemos funcionar. Un salario que te da seguridad sin encadenarte al dinero. No quiero convertirte en mí, María. Quiero aprender a ser más como tú. María tomó una rebanada de pizza, masticando pensativamente. ¿Y si no acepto? Entonces sigues siendo la persona más importante en la vida de Diego y en la mía. Ella hizo una pausa, sus ojos suavizándose. Dijiste la persona más importante en tu vida. Lo hice, dijo Javier, su corazón latiendo fuerte. Totalmente a propósito. Bueno saberlo, dijo ella, sonriendo. De acuerdo, acepto el trabajo, pero con condiciones. ¿Cuáles? Primero, nada de presentarme como la ex niñera convertida en consultora. Soy María, punto. Trato hecho. Segundo, si vuelves a ser un adicto al trabajo obsesivo, me voy. Entendido. María se acercó. Y sobre ese beso en el pasillo. El corazón de Javier se detuvo. Sí. Aún lo estoy pensando, dijo, luego besó su mejilla lentamente. Sabrás cuando termine de pensar. Tomó otra rebanada y salió de la cocina, tarareando. Javier tocó su mejilla, una sonrisa tonta extendiéndose por su rostro. Papá, ¿por qué estás sonriendo solo otra vez?, llamó Diego desde el pasillo. María dice que has estado haciendo eso mucho últimamente. Javier rió. Porque la vida se está poniendo interesante, hijo.
Mucho más interesante que pizza para el desayuno. 6 meses después, María se había asentado en su rol en Techcore, trabajando 3 días en la oficina, 2 desde casa, mejorando la eficiencia de 5 departamentos sin trabajar nunca después de las 6 de la tarde. Es como una superheroína, dijo Antonio durante una reunión. Resuelve en 2 horas lo que nos tomaba días. Javier sonreía cada vez que lo escuchaba. María no había cambiado, solo había encontrado su lugar para brillar. Y él estaba aprendiendo que salir de la oficina a las 6 no acababa con el mundo. Diego amaba visitar la oficina, donde tenía un espacio en la oficina de María con libros, juegos y una computadora para ayudar con dibujos coloridos. Papá, María dice que el código azul funciona mejor que el rojo, dijo seriamente en la cena. ¿Es científico? Por supuesto que lo es, dijo Javier, compartiendo una mirada juguetona con María. Su relación había crecido en algo cálido e implícito. Sin etiquetas oficiales, solo roces accidentales, miradas prolongadas y sonrisas significativas. Diego, siempre observador, preguntó un martes en el desayuno, ¿cuándo se van a casar ustedes dos? María casi se atragantó con su café. Javier dejó caer su tostada. ¿Quién dijo que nos vamos a casar?, preguntó María, recuperándose. Nadie, dijo Diego, masticando pensativamente. Pero hacen esa cara de enamorados que hacen los adultos en las películas. Y ya viven en la misma casa, y papá sonríe todo el tiempo ahora, y tú le dejas notas incluso cuando